voy más que nada a dar unas ideas muy generales de lo que es la revolución y la contrarrevolución y cómo funciona, vamos a decir así, la lucha de la revolución y cómo debe funcionar la de la contrarrevolución, porque es una materia muy amplia. Entonces, bueno, estas semanas hemos tenido muchísimas actividades, sinceramente, y claro, yo estoy acostumbrado a dar esto en un seminario pues, de mayor tiempo de duración. Con lo cual verán que me he traído muchos papeles, voy seleccionando según las caras que ustedes vayan poniendo, veo si ahondo más sobre un tema o ahondo menos sobre otro. Antes de empezar quiero dar una idea general, lo lógico, cuando se expone algo ordenadamente, es primero explicar las premisas y luego llegar pues, a la definición. Aquí, para poder entender mejor la explicación, pues prefiero casi dar una definición inicial de lo que es la contrarrevolución y lo que es la revolución, y después, bueno, pues lo desarrollaremos y perfilaremos mejor la definición. La revolución no es ni más ni menos que que es la destrucción del orden legítimo para instaurar, a su vez, en vez de este orden legítimo, bueno, un estado de cosas. Y decimos un estado de cosas, estas definiciones, tanto de revolución como contrarrevolución, son de Plinio Correa de Oliveira, que después hablaremos, que fue uno de los principales intelectuales contrarrevolucionarios que ha habido, ¿no? Y entonces él decía que era destruir un poder, un orden legítimo, para instalar en su lugar un orden de cosas, decía un estado de cosas, no un orden de cosas. ¿Por qué? Porque la revolución precisamente es el desorden. Bien, ¿y qué es en cambio la contrarrevolución? Pues es la restauración del orden. Y por orden que entendía el doctor Plinio Correa de Oliveira, entendía la paz de Cristo en el reino de Cristo. O sea, la civilización cristiana, austera y jerárquica, fundamentalmente sacral, antigualitaria y antiliberal. Bien, estos son los conceptos básicos que nos deben servir de desarrollo. Vamos a ver, la revolución es un proceso, bien, que va teniendo a lo largo del tiempo diferentes caretas, por tanto, pues es necesario saber cómo se ha desarrollado ese proceso. Bien, y tiene además pues, determinados instrumentos o determinada manera de actuar. Conviene primero cobrar la importancia de por qué debemos luchar contra la revolución. Decía precisamente en su libro Revolución y Contrarrevolución, el doctor Plinio daba una serie de premisas básicas que las voy a leer exactamente, dice: conoce la revolución, el orden y la contrarrevolución en su espíritu, en sus doctrinas, en sus respectivos métodos. Ama la contrarrevolución y el orden cristiano y odia la revolución y el antiorden. Haz de ese amor y de este odio el eje en torno del cual gravitan todos sus ideales, sus preferencias y actividades. ¿Esto qué quiere decir? Estamos ante el tema quizá, o sin quizá, más importante desde el punto de vista del orden social y político. Desde el punto de vista personal está claro que la vida espiritual, la cercanía con Dios, la práctica de los sacramentos es necesario, es imprescindible y es lo fundamental en la vida del ser humano. Pero desde el punto de vista de la perspectiva social y política, la lucha contra la revolución, el ser contrarrevolucionario es esencial porque es lo que garantiza el poder permanecer como católicos. Aquí ha habido un debate que simplemente, como no es estrictamente fundamental, voy a tocar muy por encima, es un debate sobre el término. Hay muchos autores que no les gusta el término contrarrevolución porque les suena algo negativo. Bien, el término contrarrevolución, sin embargo, tiene una serie de virtualidades que lo hacen muy necesario seguir utilizándolo. ¿Por qué? Porque netamente describe cuál es la actividad. La contrarrevolución surge cuando la revolución va conquistando plazas, va conquistando posiciones, pues surge como una reacción, por eso contrarrevolución. Y como en la guerra existe el contraataque no es simplemente una actitud pasiva de defensa, es una defensa que se convierte en reacción. Hoy en día, claro, aquí hay algún experto en comunicación, pues siempre te dicen que los conceptos negativos, pues que hoy en día no venden. Hoy en día, por ejemplo, no se dice que uno es antiabortista, sino provida, se busca lo positivo. Aquí, de todas maneras, tenemos que tener en cuenta que se trata de una militancia estricta, una militancia dura en lucha contra la revolución. Por tanto, el lenguaje militar del contraataque y la contrarrevolución pues es muy útil. Bien, hay una bibliografía básica que conviene un poco que conozcan. Libros que traten de la contrarrevolución hay muchos. Ahora, libros que estrictamente traten del tema de la contrarrevolución
hay pocos. Hay muchos que lo tratan de manera tangencial, pero como parte fundamental del libro, muy pocos. Yo recomiendo, hay dos que son básicos y que uno no puede dejar de leer. Es Para que él reine, de Jan Husset. En español hay dos ediciones. La primera es más larga, más enjundiosa, siempre es más recomendable la segunda. La primera edición, bueno, pues fue una traducción muy rápida y está llena de citas. La segunda está más resumida, es más adecuada. Y después Revolución y Contrarrevolución, de Plinio Correa de Oliveira, que hay varias ediciones en español. Va a salir pronto una segunda y además en Internet se encuentra el texto digitalizado. Vamos a ver, decimos que la revolución lo que intenta es sustraer a la sociedad del orden divino que Dios ha establecido para la sociedad. Entonces, la contrarrevolución tiene un origen. Si nos vamos al pasado más remoto, el origen de la revolución, bueno, pues es cuando el demonio se levanta contra Dios, sabiendo que esa victoria no la puede ganar. Bien, ese es el origen más remoto. Hay autores como Luis María Sandoval que dice que como el objeto del contrarrevolucionario es la vida social y política, se debe acotar el objeto de la revolución y la contrarrevolución. Y así como Plinio Correa de Oliveira ponía como primera fase de la revolución el luteranismo, la falsa reforma protestante, bueno, pues Luis María Sandoval prefiere centrarse en la primera revolución, establecer como tal la Revolución Francesa. Bien, ¿cómo se desarrolla la revolución? La revolución tiene tres profundidades. Vamos a ver, cuando uno lee la historia, bueno, pues los historiadores están acostumbrados a escribir la historia de manera lineal y contarnos los episodios históricos como episodios aislados o como una concatenación de episodios sin mucha relación. Por ejemplo, de manera así muy sencilla, podríamos explicar, pues bueno, llega un momento en que la cristiandad, las sociedades están gobernadas por Cristo, el Evangelio gobierna la sociedad, eso es la cristiandad, lo que la leyenda negra llama Edad Media. Lo llama así porque quiere borrar pues, las glorias de aquella edad, ¿no? Bueno, y se levantan los reyes contra el Papa y entonces los reyes no admiten que los papas tienen el poder de la Iglesia, no admiten que influyan en el poder civil y entonces posteriormente pues, se levanta el pueblo contra un rey en Francia y le cortan la cabeza y luego sucede la Revolución Rusa. Bien, y claro, todos estos episodios no nos los explicamos o no los explican los historiadores si no se tiene en cuenta un principio fundamental, que es el de las tendencias. El doctor Plinio, bueno, pues en su obra lo que demuestra es que todo inicio de la revolución surge por las tendencias desordenadas del hombre. El momento culmen de la cristiandad es el siglo XIII. En el siglo XIII sí voy a leer unas palabras de los papas porque es fundamental cómo describen aquella época. En el siglo XIII, ¿qué es lo que ocurría? Pues lo que ocurría es que, en efecto, el espíritu del Evangelio había entrado de alguna manera en toda la sociedad. No solamente los reyes se regían por el Evangelio, sino las agrupaciones laborales, los gremios, el Evangelio lo inspiraba todo. Bien, pero poco a poco el espíritu humano pues, se fue dejando llevar por bajas tendencias. Voy a leer un fragmento que lo explica claramente, que el doctor Plinio dice: en el siglo XIV comienza a observarse en la Europa cristiana una transformación de la mentalidad que a lo largo del siglo XV crece cada vez más en nitidez. El apetito de los placeres terrenos se va transformando en ansia. Las diversiones se van volviendo más frecuentes y más suntuosas. Los hombres se preocupan cada vez más con ellas, en los trajes, en las maneras, en el lenguaje, en la literatura y en el arte. Ese anhelo creciente por una vida llena de los deleites de la fantasía y de los sentidos va produciendo progresivas manifestaciones de sensualidad y molicie. Es decir, contándolo pues, como una especie de cuento. Bueno, en la cristiandad, la Edad Media, la gente llegaba el domingo, bueno, pues se vestía de domingo, iba a misa con tiempo, pues para prepararse con unas oraciones, comulgaba con devoción, después acudía a su casa, celebraban allí unas comidas honestas con sus familiares y luego por la tarde se reunía todo el pueblo y celebraban pues bailes lícitos, con una música lícita. Bueno, pero poco a poco, precisamente
porque cuando Cristo reina, Cristo no solamente trae bienes espirituales, sino bienes materiales, bueno, esas sociedades empiezan a desarrollarse materialmente, entonces empieza poco a poco, desde el punto de vista moral, bueno, pues empiezan a hacer pequeñas cesiones. Y a lo mejor ya no se arreglan tanto para ir a misa, ya no acuden con tanta prontitud, ya no comulgan con tanta devoción, luego a lo mejor cometen pequeños excesos en las comidas, a lo mejor los bailes ya no son tan limpios, a lo mejor son un poco más procaces y a lo mejor se rebaja, a lo mejor los vestidos son más provocativos y entonces se va preparando el ambiente de la revolución. Claro, si uno, por ejemplo, contempla cómo cuando sucede la Revolución Francesa, como una sociedad sacral que tendía al rey como una representación de Dios en la tierra. Bien, hay una leyenda que muchas veces los franceses se acercaban al manto del rey a tocarlo cuando estaban enfermos porque entendían que ellos podían de alguna manera sanar, tenían una visión sacral. Y uno dice, ¿cómo es posible que con esa visión de repente decidan detener a un rey, encerrarlo, encarcelarlo y cortarle la cabeza? Pues ¿por qué? Porque esta serie de tendencias se ha ido preparando esa situación. Con este tipo de rebajas de la propia actividad moral, del propio comportamiento humano, bueno, hasta el punto que poco a poco, el doctor Plinio, por ejemplo, compara esto con un bosque. Si un bosque está perfectamente con agua suficiente, los árboles están verdes y si uno intenta prender fuego al bosque no lo va a conseguir. Pero si el bosque lo ha secado previamente, el fuego corre rápidamente. Bueno, pues eso es lo que pasa en las revoluciones. Cuando estalla una revolución se ha ido preparando por la vía de las tendencias. Entonces, la primera profundidad de la revolución es precisamente esta, en las tendencias. La segunda profundidad son las ideas y la tercera los hechos. Las ideas es que estas tendencias, esta deformación moral, cada vez menor rigorismo moral, bueno, pues se acaba manifestando en doctrinas. Al final, el ser humano, cuando hace el mal, intenta buscar siempre un amparo doctrinal, intenta justificarlo de alguna manera, y es cuando surgen las doctrinas, es cuando surgen los pensadores revolucionarios, que es cuando los historiadores aquí sí se fijan en las ideas. No se han fijado los historiadores cómo poco a poco se ha ido corrompiendo la moral del hombre y se ha ido creando ese sustrato que va a permitir que estas ideas se desarrollen y que después, que es la segunda profundidad, se llega a la tercera, que es a los hechos. Es decir, la revolución pasa a ser operante. Bueno, en todo este proceso no debemos pensar que primero se modifican las tendencias, luego tiene lugar, después de las tendencias, el desarrollo de la ideología o la profundidad de las ideas o los hechos. No, esto se produce a la vez, son sinergias, se va produciendo a la vez, se van entremezclando y el eje motor siempre es el orgullo. El orgullo, ¿por qué? Porque si, como hemos dicho, la revolución no es ni más ni menos que la primera revolución es cuando el demonio se levanta contra Dios. ¿Por qué? Por orgullo. ¿Y por qué por orgullo? No quiere reconocer, siendo él un ser angélico, por tanto espiritual, es superior a cualquier ser corporal. Entonces, los teólogos, esto no es materia segura, pero vienen a decir que ¿por qué se levanta Satanás precisamente contra Dios? Pues cuando se hace que los ángeles, cuando Dios pretende, solicita a los ángeles que rindan honor a Cristo, que es humano. Y entonces, claro, Satanás dice, yo soy un alma espiritual, yo estoy por encima de cualquier ser corpóreo, por tanto los hombres están por debajo de mí, yo no me tengo que rendir ante un hombre. Bien, ahí es cuando surge el orgullo. Y hay una materia, hay algo que va pasando, es un hilo conductor, bien, que es que todo proceso revolucionario no solamente interviene en el orgullo, sino otro aspecto que hace que lo veamos desde lejos venir, si estamos instruidos, y es el igualitarismo. La revolución lo que busca siempre es el igualitarismo. ¿Por qué? Precisamente por ese orgullo. Ese orgullo hace que no quiera admitir nada por encima de él. Cuando hablábamos al principio, he leído la definición de revolución del doctor Plinio, decíamos que había que recuperar la civilización austera, jerárquica. ¿Por qué? El tema de jerárquico. Dios ha creado el mundo de manera jerárquica.
de tal manera que hasta los ángeles, por ejemplo, los ángeles son jerárquicos, tronos, potestades, dominaciones. Bien, hay una jerarquía natural. En la sociedad hay una jerarquía natural. La revolución lo que quiere romper es esta jerarquía. ¿Y cómo? A través del principio del igualitarismo. De hecho, la Revolución Francesa, todos sabemos, bueno, pues uno de sus principios era la igualdad. El doctor Plinio hablaba de 4 revoluciones, en este proceso revolucionario 4 etapas. La primera, la Revolución Luterana. ¿Qué busca la Revolución Luterana? Precisamente el igualitarismo en el mundo eclesiástico. Los protestantes, con su falsa reforma, entre otras cosas, lo que pretenden es acabar con el sacerdocio. Para ellos, el sacerdote viene de sacerdos, que es separado, es alguien que está separado de la sociedad. La autoridad de interpretar las Escrituras la tiene la Iglesia, a través del Papa, los obispos, bien, los sacerdotes se forman en seminarios, es decir, hay una autoridad allí que es el intérprete auténtico, bien, de las Escrituras. Claro, los luteranos que buscan, los protestantes que buscan el igualitarismo, no, yo no admito que nadie me diga cómo debe interpretarse las Santas Escrituras. Cada uno de nosotros las puede interpretar libremente. Ahí surge la libertad de interpretación, el igualitarismo en el aspecto religioso. Segunda fase o gran fase de la Revolución Francesa. Ahí lo que se pretende es el igualitarismo político. ¿Cuál es el objeto final de esa revolución? Pues acabar con el poder real, con el poder de los nobles, bien, y establecer que todos, frente al poder, ocupan la misma posición y deben ocupar el mismo lugar. Esto no hay que confundirlo, no vamos a entrar, porque ya digo que es transmitir simplemente unas ideas generales de qué es revolución y contrarrevolución, no vamos a entrar en el carácter democrático, no, porque la democracia, bien entendida, en la Edad Media ya existía. Las Cortes surgen en la Edad Media precisamente para limitar en determinados aspectos el poder del rey. En la cristiandad, en lo que la leyenda negra llama Edad Media, los municipios, los alcaldes, los elegían los propios convecinos en el pueblo. Es decir, había una democracia, sinceramente, mucho más directa de la que puede existir hoy en día. ¿Por qué? Hoy en día, o a través de la Revolución Francesa, lo primero que hacen los revolucionarios es nombrar prefectos, bien, y los alcaldes dejan de ser elegidos por la población, por los convecinos. Hoy en día, en casi todo Occidente, el sistema democrático se articula a través de partidos políticos, no es una democracia auténtica. Entonces, no vamos a entrar en ese detalle, pero la segunda revolución busca el igualitarismo en ese plano. La tercera revolución, la tercera gran revolución, es la revolución rusa. La revolución rusa, ¿qué es lo que busca? El igualitarismo, estoy hablando muy en esencia, podríamos entrar más en detalles, ¿no? Busca el igualitarismo en el plano económico. Como no existe la propiedad privada, todos tienen la misma relación con la propiedad pertenece al Estado y entonces en esta teoría comunista ni hay ricos ni hay pobres, todos están igualados. Y luego hay una cuarta revolución que los autores la tratan de diferente manera. Por ejemplo, Plinio Correa de Oliveira, bueno, pues decía que era la revolución anarquista, que nace en la revolución del 68. Hoy en día, debido a los hechos nuevos que han sucedido en estos últimos años, podemos aún concretar más. Esta cuarta revolución quizás sea la revolución de género, es decir, el igualitarismo en el aspecto biológico. No hay hombres ni hay mujeres por la doctrina de género, todo es lo mismo y es más, uno se puede cambiar de sexo si quiere, porque como el sexo no tiene ninguna significación. Claro, todo esto, todas estas revoluciones es enfrentarse al plan querido por Dios, porque Dios sí ha querido establecer una iglesia, la Iglesia Católica, y se ha querido que haya una autoridad, que haya un vicario de Cristo en la tierra. Dios sí ha querido unas jerarquías políticas. Dios sí ha querido, si quiere, la propiedad privada. De hecho, la propiedad privada es la garantía, por ejemplo, de la libertad de la Iglesia. Balmes tiene un estudio muy amplio y muy bonito precisamente sobre cómo la Iglesia, para de verdad poder ser libre y poder corregir a los gobernantes en sus excesos y poder influir en la sociedad, necesita tener una libertad de movimientos que solamente te lo da tener la propiedad. Bien, y Dios, claro que ha querido la diferencia de sexos, nos creó hombre y mujer. Bien,
Estas líneas nos sirven para distinguir, porque muchas veces surgen movimientos que a veces engañan a los católicos. Voy a poner varios ejemplos, unos son más burdos, otros menos burdos. Por ejemplo, el naturismo, el desnudismo. Bueno, pues hubo una época en que se puso de moda, yo no digo que los católicos lo siguieran mayoritariamente, pero se puso de moda. ¿Qué pasa? Eso es enfrentarse a lo que Dios quiso, es decir, cuando Adán y Eva peca, les dice claramente, o sea, sienten vergüenza de presentarse desnudos delante de Dios. Entonces surge pues, la manera de ocultar, por las partes pudentas, aparece la ropa. Bien, actualmente tenemos, por ejemplo, el ecologismo. El ecologismo, ¿qué es lo que se ve en el trasfondo del ecologismo? Que en efecto es un arma revolucionaria. ¿Por qué? Porque Dios, cuando hace la creación, crea posteriormente al hombre, le dice claramente, crea los animales, crea la naturaleza y le dice, ponle nombre a los animales y sírvete de ellos. Los animales, la naturaleza está para que el hombre se sirva de ellos. Es verdad que el hombre debe respetar la naturaleza y debe respetarla por dos motivos. Primer motivo, porque la naturaleza es obra de Dios, por tanto hay que respetarla como obra de Dios. Y segundo motivo, es que debe transmitir, lógicamente, a sus hijos para que puedan disfrutar de la naturaleza como ellos disfrutaron de los animales, en fin, de los cultivos, de cualquier cuestión de estas. Ahora, la revolución, ¿qué es lo que pretende? Que nosotros seamos esclavos de la naturaleza. Dice, no, es que hay que disminuir la natalidad porque esto perjudica a la naturaleza. No, es que el ser humano, es que debemos dejar de consumir carne y pescado. ¿Por qué? Porque hacemos daño a la naturaleza. No, es que las vacas, para si comemos carne, hay que tener bastante ganado vacuno y el ganado vacuno consume muchísimo pasto y eso es perjudicial para la naturaleza. Es decir, la revolución quiere ir en contra del orden querido por Dios. Lo otro, tanto de lo mismo, con cualquier otra novedad que se nos presente, nosotros siempre debemos ver si esa novedad está en el plan de Dios, entonces no es novedad, es justa. Y si no está en el plan de Dios, es una idea de la revolución. Bien, estas profundidades, todos los autores, cuando tratan de la revolución, bueno, pues trataron de los hechos, como he dicho anteriormente, tratan de las ideas, pero de las tres profundidades, el que fue creación del doctor Plinio o descubrimiento suyo fue el de las tendencias, y es más importante. ¿Por qué? Porque nosotros cuando luchamos contra la revolución, difícilmente podemos luchar contra los hechos. Por ejemplo, hoy en España es legal el aborto. Y no solamente es que sea legal, es que encima está financiado, potenciado, se hace propaganda. Nosotros en esa lucha contra el aborto poco podemos hacer porque no tenemos acceso a una mayoría parlamentaria que pueda derogar esa ley, que pueda decir esta ley es injusta, pero nosotros sí podemos hacer mucho para evitar el avance de la revolución. ¿Por qué? Porque si la revolución, la profundidad última, la más importante, son las tendencias, es decir, ir rebajando los vestidos, ir haciendo los vestidos más inmorales, ir rebajando las normas sociales, las costumbres. Antiguamente pues la gente era muy respetuosa con los demás, hoy en día se lleva el trato de tú, se lleva el todos somos amigos, todos somos iguales. Bien, nosotros en ese orden de cosas tenemos mucho que decir, porque precisamente si la revolución avanza es porque previamente ha preparado el camino por esas tendencias. Si nosotros nos oponemos no solamente a que nos dominen esas tendencias, sino hacemos lo posible por evitar que esas tendencias prosperen de alguna manera, claro, lo que estamos haciendo es parando la revolución en su elemento principal. Bien, luego hay otra serie de cuestiones. Quería hablar vamos a ver, cuando se habla de contrarrevolución, no se trata de instaurar ningún sistema social o político nuevo, sino de restaurar lo que ya hubo. Es decir, hubo la cristiandad. No hay que buscar nuevas fórmulas, no hay que buscar nuevos sistemas. Lo único de lo que se trata es de recuperar, bien, pues aquel espíritu que alentó la cristiandad y de todas aquellas sistemas sociales que hubo en la cristiandad, bien, adaptarlos al momento presente. Entonces voy a leer dos fragmentos fundamentales que son un poco más largos, pero son necesarios para entender cuál es nuestra lucha, porque aquí estamos para saber cuál es nuestra lucha. Uno de los fragmentos es de León XIII, de Immortale Dei. Bien, ahí es una encíclica que publica en 1885 y entonces describe muy bien lo que era el espíritu de la cristiandad. Dice, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados.
En aquella época, la eficacia propia de la sabiduría cristiana y su virtud divina habían penetrado en las leyes, en las instituciones, en la moral de los pueblos, infiltrándose en todas las clases y relaciones de la sociedad. La religión fundada por Jesucristo se veía colocada firmemente en el grado de honor que le corresponde y florecía en todas partes gracias a la adhesión benévola de los gobernantes y a la tutela legítima de los magistrados. El sacerdocio y el imperio vivían unidos en mutua concordia y amistoso consorcio de voluntades. Organizado de este modo, el Estado produjo bienes superiores a toda esperanza. ¿Qué habla aquí? Bueno, pues habla de la antigua doctrina de las dos espadas. Es decir, está el poder civil y el poder religioso. Hay una materia que es propia y exclusiva del poder religioso, del papado y de la Iglesia. Bien, que es todo lo relativo a la salvación de las almas. Hay otra materia que es propia simplemente del poder político y donde la Iglesia allí no se puede meter. Si se decide construir una carretera por aquí o por allá, ahí la Iglesia no tiene nada que decir. Pero luego hay materias mixtas. Hay materias donde hay un interés público, por tanto del poder civil, pero hay un interés religioso de la Iglesia. Por ejemplo, la educación. En la educación, claro que la Iglesia tiene mucho que decir, porque es fundamental para formar el espíritu, el alma de los jóvenes. Bien, entonces, ¿qué pasó en la cristiandad? Pues en la cristiandad esos, como dice el Papa, esos dos poderes estaban bien establecidos, tenían unas relaciones cordiales, de tal manera que la adhesión benévola de los gobernantes y la tutela legítima de los magistrados, claro, los magistrados, cuando se habla de magistrados no se piensa solo en justicia, magistrado es cualquier autoridad pública, los alcaldes, cualquier autoridad municipal o de cualquier región. ¿Qué es lo que pasaba? Que todos amparaban a la Iglesia. No es como hoy en día. Hoy en día el Estado no pretende tener la mínima relación con la Iglesia, sino lucha precisamente en el momento actual en contra de ella. Y otros textos de San Pío X, bien, que decía claramente esto que estamos diciendo de restaurar, decía, no se edificará la ciudad de un modo distinto a como Dios la ha edificado. No se levantará la sociedad si la Iglesia no pone los cimientos y dirige los trabajos. No, la civilización no está por inventar, ni la ciudad nueva existe, ni la ciudad nueva por construir en las nubes. Ha existido, existe. Es la civilización cristiana, es la ciudad católica. Entonces, el deber precisamente del contrarrevolucionario es restaurar esa ciudad católica. No puede haber contrarrevolución sin piedad, en el sentido siguiente. Si la contrarrevolución es de alguna manera restaurar el orden que la revolución se ha empeñado en trastocar, bien, pues toda restauración supone un acto de piedad a nuestros ancestros, bueno, pues que desarrollaron determinadas instituciones, desarrollaron determinadas formas sociales y de alguna manera hay que rescatar o hay que recuperar ese trabajo, esa buena labor, esa tradición. Por eso la contrarrevolución no es posible si no es con el respeto a la tradición, porque sin tradición viviríamos construyendo un mundo completamente nuevo sin anclarnos en cosas firmes que ya la Iglesia, bueno, pues ha anticipado. Bueno, y hay una serie de conceptos que debemos tener claros. Vamos a ver, el hombre está precisamente para conocer, amar y servir a Dios. Ese es nuestro objetivo, ese es el objetivo de cualquier cristiano, ese es el objetivo de cualquier ser humano, es lo que Dios ha establecido. Hubo una época en la cristiandad en que eso, bueno, pues fue la norma en la sociedad y esto ha desaparecido. Nosotros ese concepto lo tenemos que tener claro y tenemos que tener claro, por tanto, la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué luchamos nosotros? Por Cristo Rey. ¿Por qué? Porque es Cristo el soberano. La soberanía, cualquier sistema político fundado en la soberanía popular es falso. Cuando decíamos que la contrarrevolución era austera, jerárquica, sacral, antigualitaria y antiliberal, el antiliberal se refiere a eso, es decir, el hombre puede disponer, puede hacer leyes, puede los parlamentos, lógicamente, regular la vida humana, bien, pero no puede contradecir nunca el plan de Dios. ¿Qué hizo Lutero? Lutero precisamente lo que viene a introducir es la duda en la fe. En la cristiandad, hasta esa época, todos los europeos, todos
Los habitantes de la cristiandad tenían claro que había una verdad, tenían claro que había una ley moral, tenían claro que había el bien y el mal, y el bien sabían lo que era y el mal sabían lo que era. Y entonces lo que se trataba era de que el poder público, de alguna manera, no pusiera obstáculos a la salvación de las almas. De alguna manera, el poder público, o sea, de alguna manera no, de manera clara, debía seguir los dictados de Dios. Lo que Dios había establecido que era pecado y, por tanto, no podía tener amparo legal. Claro, cuando Lutero rompe la unidad de la fe porque establece la libre interpretación, entonces cada cual interpreta las Sagradas Escrituras y los mandamientos de Dios de una manera diferente. Y como lo interpretan de una manera diferente, claro, ya no es posible, adquiriendo esa mentalidad revolucionaria, ya no es posible tener claro cuál es el sentido de la ley. ¿Por qué? Porque desaparece lo justo, porque todo pasa a ser subjetivo. Y como todo pasa a ser subjetivo, bien, cada cual tiene su verdad, de aquí esta expresión de yo tengo mi verdad, todo esto viene pues, del proceso revolucionario. Como cada cual tiene su verdad, no se puede imponer la verdad particular de uno a los demás y entonces las leyes, ¿por qué medio se hacen? Por el consenso. El consenso, ¿qué es lo que hace? No busca la verdad, no busca la justicia. Santo Tomás de Aquino decía que la ley era el ordenamiento racional dirigido al bien común. Bien, pero a partir del proceso revolucionario, como ya no hay ideas, ya no existe un bien común, porque no existe un sentido común de la justicia ni de nada, porque cada cual interpreta, el consenso es un tema material. Bueno, ¿cuál es la corriente hoy más numerosa? Pues aprueba esa. Entonces, que la corriente más numerosa es que la gente dice que se puede abortar porque es perfectamente legal, pues se impone eso por vía de ley. Entonces, por eso en la contrarrevolución es muy importante saber todos estos pasos. ¿Qué pasa? Exactamente pasa lo mismo con el igualitarismo a nivel político. Por ejemplo, antiguamente los ordenamientos jurídicos no eran como hoy en día. Hoy en día existe un código civil y un código penal y la inmensa mayoría de la gente cree, sobre todo el código penal, que ha sido un avance porque se aplica el mismo código penal a todo el mundo, a los eclesiásticos, a los nobles, a los no nobles, a los que ocupan el poder, a los que no lo ocupan. Bien, antes no era así. Antes existían cuerpos jurídicos diferentes. La Iglesia tenía su propio fuero jurídico, los militares tenían su propio fuero jurídico, los civiles, por así decirlo, tenían su propio cuerpo jurídico y tenía un sentido. Balmes también, por ejemplo, lo explicaba muy bien. Decía, cuando se crea un código penal con una ley igualitaria para todos, ¿qué pasa? Que si una persona roba, por ejemplo, 1.000 euros y se le condena a 1 año de cárcel, si esta persona es una persona humilde, sin trabajo, que tiene 3 hijos, su familia va a sufrir esa pena de ese año de cárcel. ¿Por qué? Porque su padre no va a poder trabajar para poder allegar medios económicos para sostener a la familia. Mientras, claro, si a un millonario se le condena 1 año de cárcel, se le está condenando menos que al otro. ¿Por qué? Porque él perfectamente, estando en la cárcel, como tiene medios económicos, su familia bien, va a poder seguir viviendo tranquilamente, va a tener medios de vida. Es decir, que a veces un trato igual produce desigualdad. Antiguamente el código militar era mucho más duro, hoy en día todavía existe el código militar, esa es una excepción que sí que existe, o el de la Iglesia, cuando un sacerdote cometía un delito, estaba más grabado que cuando era un particular. Esto esto se ve claramente en la actitud española, en la evangelización y en la colonización de América. Los españoles, cuando llegan a América, bueno, pues allí hay indios que tienen un conocimiento de la fe escasísimo, los pocos que se van convirtiendo, y entonces, ¿qué es lo que hacen los reyes españoles? Pues los reyes españoles, cuando un indio cometía un delito contra un español, establecían determinada pena. Pero cuando era el español quien lo cometía contra el indio, la pena estaba agravada, era el doble normalmente. ¿Por qué? Porque el español sí tenía la fe, sí tenía una civilización, sí tenía una cultura. Entonces merecía más castigo que el indio, que era un ignorante. Bien, pues todas estas conquistas de la Revolución Francesa, que supuestamente nos venden como conquistas, descubrimos que no son tales. Otro aspecto fundamental es que cada cual tenía una función. Por ejemplo, hoy en día pues se aborrece de las monarquías, se aborrecen de la nobleza.
Bien, ¿y por qué se aborrece la monarquía y la nobleza? Porque se busca el igualitarismo. Pero, por ejemplo, lo que no hablan, los nobles tenían un fuero propio y es verdad que los nobles estaban liberados, por ejemplo, del pago de impuestos y tenían determinados privilegios. Bien, pero esos privilegios tenían que ver con la asunción de sus propias responsabilidades. ¿Por qué? Porque cuando el rey necesitaba sus mesnadas para hacer la guerra a un enemigo, bien, los nobles obligatoriamente tenían que ir y obligatoriamente tenían que jugarse la vida. Es decir, claro que tenían unos privilegios. Privilegios, recordemos, que lo tenían todos. Los pueblos tenían privilegios. Cada pueblo, una población muy pequeña tenía privilegios. Privilegio es una ley privada, una ley para pocos. No era un sistema que atentara, entre comillas, a la igual dignidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía privilegios, lo que pasa que diferentes. Los municipios tenían sus fueros, había otras regiones que tenían sus fueros, bien, los ciudadanos tenían sus propios fueros, de ahí la existencia de las cortes. Entonces, todo esto que vamos viendo como conquista pasa lo mismo con el tema económico. Bien, el tema económico, cuando se pretende igualar a todos, ¿qué es lo que ocurre? Antiguamente, bueno, pues existían familias que tenían terrenos, tenían propiedades y sabían perfectamente que había una responsabilidad social por su parte. Bien, en la gestión de estas propiedades, bueno, y establecían instituciones de caridad, la Iglesia tenía instituciones de caridad. ¿Qué pretende el igualitarismo? Acabar con esa posibilidad, acabar con la posibilidad de las instituciones de caridad. Todo lo va a hacer el Estado, de tal manera que todo se lo debemos al Estado. Si tenemos un estado de necesidad, va a ser el Estado quien nos va a dar una ayuda o que nos va a dar cualquier cosa. Nos convertimos en esclavos del Estado. Bueno, y esto además tiene aspectos más importantes de los que puedan parecer. Porque, en fin, todos pues, habrán estudiado en el catecismo las obras de caridad. Hoy en día hay que reconocer que los estados hacen cosas que son benéficas, no todo lo que hacen es malo. Pero ¿qué pasa? Que nos meten la mano en el bolsillo y con nuestro dinero a lo mejor hacen obras de verdad benéficas que pudiéramos llamar de caridad. Pero es que nosotros tenemos derecho a que se nos deje nuestro dinero y nosotros decidir nuestras obras de caridad. ¿Por qué? Porque así ganamos mérito. Mientras que cuando se nos arrebata por vía de impuestos, por vía de buscar la igualación total, bueno, pues se nos priva de aquellas conquistas. Bueno, hay tres aspectos fundamentales también que quiero que se tengan en cuenta en cuanto al tema de la revolución y la contrarrevolución. Así como la revolución, su eje motor es el orgullo y el igualitarismo, precisamente el de la contrarrevolución debe ser la virtud, es decir, estar en gracia de Dios. Ese es el arma principal, ese es el que nos ayudará a discernir lo bueno de lo malo. El contrarrevolucionario tiene que ser realista, en el sentido de saber que la contrarrevolución hay que hacerlo en el ambiente natural de cada cual. La revolución busca el desorden, por eso que busca el desorden, por ejemplo, busca las manifestaciones multitudinarias donde todo el mundo va mezclado. Bien, la contrarrevolución no, la contrarrevolución hay que hacerlo cada cual en su ámbito concreto, su ámbito familiar y su ámbito profesional. ¿Por qué? Porque no somos igualitarios, porque creemos que el hombre tiene diferencias, bien, depende del entorno en el que se encuentre, será la intervención que deba tener. Porque muchas veces se nos engaña con la lucha en abstracto de vamos a luchar contra el aborto, vamos a luchar contra el mundialismo, vamos a luchar contra... No, pero nosotros no podemos derribar el mundialismo, nosotros lo que podemos hacer es en nuestro entorno natural. Y claro, la revolución lo que tiende siempre es a engañar, y a engañar al contrarrevolucionario, es decir, hacerle, incluso muchas veces, imponerle, sin que el contrarrevolucionario se dé cuenta que se lo están imponiendo, unas luchas en las que no debe entrar porque no es su posición. Ojalá fuéramos cientos de miles o millones de contrarrevolucionarios, entonces claro que podríamos dar la guerra descaradamente y conquistar el poder, pero hoy en día nosotros no estamos... no estamos en esa situación. Entonces el contrarrevolucionario sí debe tener claro que la contrarrevolución tiene que ser católica. No hay otra posibilidad. Es verdad que nos podemos aliar temporalmente para objetivos concretos, bueno, pues vamos a decir con otros cristianos que no sean católicos, con gente incluso que sea agnóstica, que sea atea, pero será para cosas muy concretas, pero con carácter general no, porque lo que nosotros tratamos es de restaurar el reinado social de Jesucristo. En esto, lógicamente, bajo ningún concepto nos pueden ayudar los enemigos ni nada por el estilo.
nos pueden ayudar en cosas temporales. Bien, y en esta lucha lo que está claro es que debemos comprender y conocer qué es la revolución en su profundidad. Vamos a ver, después hay una serie de detalles que no voy a entrar, y es aprender a distinguir los que son netamente contrarrevolucionarios de los que son conservadores. ¿Por qué? Porque hay a veces que nos creemos que todos somos lo mismo, todos los que nos decimos católicos, bien, deberíamos ser en esencia contrarrevolucionarios, pero no es así. Hay gente que simplemente es conservadora, que lo que busca es, bueno, que la revolución no avance más, pero no pretenden ir marcha atrás, no pretenden esa conquista. En este aspecto, claro, tampoco debemos caer en engaños. Por ejemplo, hoy por hoy la lucha política está muy limitada porque tenemos las fuerzas que tenemos. Y yo no sé si dejar el resto para preguntas, o porque esto era transmitir una idea muy general. Yo espero que haya la posibilidad de hacer próximas conferencias donde de verdad entremos en detalles más, pero las ideas generales yo creo que están transmitidas y prefiero casi que pregunten o que haya un diálogo o intervenciones de ustedes. Claro, pues vamos a ver. Mira, yo entiendo que hay maneras muy prácticas. Y voy a traer a colación un libro que podrán comprar aquí, que no tiene nada que ver ni con Jóvenes por España ni conmigo, pero es un libro muy interesante que es Morir por Cristo Rey, que es la biografía de Antonio Mollelazo. Antonio Mollelazo, bueno, pues era un joven requeté que cuando llega a la República, pues se integra en la comunión tradicionalista carlista, que yo no digo que aquí la gente se da que integrar en la comunión tradicionalista carlista, y se dedica a hacer la actividad que se podía hacer en su momento, es decir, una actividad de apostolado. Él trabaja, por ejemplo, es ferroviario. Bueno, pues tuvo muchísimas disputas con sus compañeros porque él no paraba de proclamar la verdad a tiempo y a destiempo. De tal manera que cuando se inician campañas políticas o campañas contra la Iglesia, pues él no tenía temor en salir a la calle, pues a defender las iglesias cuando eran atacadas, a colgar carteles en defensa de la Iglesia. Bien, esa era una actividad concreta que a él le supuso persecución, bien, porque fue varias veces metido en prisión. Se cuenta como anécdota que cuando el juez le preguntaba, jueces, algunos de ellos muy contrarios precisamente al catolicismo, cuando le preguntaban cómo se llamaba, pues él decía su nombre y a continuación para servirle a Dios y a usted. Claro, eso le exponía de los nervios. Bueno, cuando llega la guerra, bueno, pues él se presenta como voluntario y muere precisamente pues, por defensa de unas monjas en una localidad. Entran los republicanos, los antes se llamaban rojos, ahora no sé si se lo prohíbe la ley esta de memoria democrática, pero ellos mismos se llamaban rojos, y él se queda pues para defender a esas monjas, logra que las monjas se salven, bueno, le detienen y allí mismo le martirizan, le van cortando una oreja para que blasfeme, no blasfema, sino que ante la solicitud de blasfemias pues grita viva Cristo Rey, le cortan la otra oreja, le cortan la nariz, en fin, al fin le disparan y ni siquiera le rematan, le dejan sufrir ahí. Bueno, pues ¿qué nos enseñan estas vidas? Una cosa fundamental que hoy en día hemos olvidado es enseñar a nuestros hijos o nuestro entorno, regalar buenos libros de la vida de los mártires, la vida de los santos. ¿Por qué? Porque todo santo y todo mártir todo santo y todo mártir es santo y es mártir por realizar una actividad concreta en un mundo concreto. Hay una diferencia, por ejemplo, ya que hablamos de revolución y contrarrevolución, entre Lutero y Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. Lutero pretendió ir de reformista. Sin embargo, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz sí fueron reformistas. ¿Por qué? Porque ellos vieron que había cosas malas en la Iglesia y ellos, desde su posición de miembros de una orden religiosa concreta, y siendo, por ejemplo, Santa Teresa la superiora, decidió hacer la reforma para los suyos. Lutero pretendió reformar el mundo en general. Él era un simple monje y pretendió que había que reformar toda la Iglesia. Esa es la diferencia entre el contrarrevolucionario y el falso contrarrevolucionario que a veces nos vende ideas. Pues yo voy a cambiar, yo lucho contra el mundialismo, voy a cambiar esto. No, no. Usted cambie lo que a usted le corresponde. Y que usted es padre de familia, educa a sus hijos, enséñeles a que lo primero es amar a Cristo. Y si por amar a Cristo hay que poner en juego la vida, se debe poner en juego la vida. Usted ocupa un cargo público, lo que sé, es alcalde. Bueno, pues cuando lleguen las fiestas del pueblo, sea usted el primero en ir a la misa.
aunque le critique la oposición. Y si hay una procesión, vaya usted a la procesión. Si usted es abogado y lleva temas de familia, por ejemplo, como es mi caso, yo siempre digo lo mismo. El divorcio es un mal. El matrimonio no está para que exista el divorcio, existe. Bueno, hay menores, habrá que buscarlo mejor, pero está claro que lo que no puede uno, por ejemplo, un abogado de familia que trabaja en familia, es ya tener por asumido que el divorcio es algo legítimo porque una ley lo diga. Y entonces hay que aprender a denunciar las cosas concretas cuando uno le corresponda. Que lleva a sus hijos al colegio y sus hijos en el colegio les pretenden enseñar cualquier barbaridad, pues ir a hablar con los profesores y decir, no, esto no es así. Y después intentar cada cual, el hombre, vamos a ver, el hombre nace para vivir en sociedad. O sea, Dios nos ha hecho seres sociales. La revolución, una de las cosas que quiere es acabar con la sociedad, con esa disposición de Dios de que el hombre sea social. Quizá por eso con esto del COVID el tema del alejamiento social. Bien, pues nosotros debemos reconstituir núcleos sociales fuertes. Pues los que pensamos igual, unirnos, vernos de vez en cuando en conferencias como de este tipo, presentaciones de libros, actos que se organicen y procurar, aunque uno esté cansado, ir allí y participar, porque es la única manera de que poco a poco el ejemplo vaya cundiendo. Aquí lo importante es que si estamos como estamos, muchas veces con crisis de la Iglesia, es porque la Iglesia ha pretendido, ha pasado. ¿Dios qué quería de la Iglesia? Dios, entre comillas, de la Iglesia lo que ha querido es que fuera a evangelizar, a convertir el mundo. Y entonces la Iglesia, de unos años para acá, ha pasado de convertir al mundo en buscar el consenso con el mundo. Y nosotros debemos dejar claro que lo que es pecaminoso y habrá que convertirlo, habrá que tener toda la caridad del mundo con el pecador, pero toda la dureza del mundo con el pecado. Y hoy en día, pues la Iglesia intenta hacer unas componendas de servir a dos señores, y es lo que yo entiendo que nosotros debemos romper de alguna manera. Javier, perdona que me vaya a un terreno más político. Uno de los elementos que creo que estamos de acuerdo en que la revolución, digamos, ha tenido más éxito, ha sido la tergiversación de los conceptos. Algunos tan básicos para los que nos gusta la política y la historia como el concepto de nación y Estado. Me gustaría que me aclarases un poco hasta qué punto la manipulación del concepto de Estado, que por ejemplo he visto que lo utiliza hasta Arión 13 mal, hasta qué punto la tergiversación del concepto de Estado, digamos, ha sido un instrumento válido para la revolución. Claro, vamos a ver, una de las cosas que hace la revolución es la guerra del lenguaje. En efecto, es vacía el lenguaje de contenido. Por ejemplo, se ha visto muy claramente con el tema del matrimonio, curiosamente llamado igualitario, el matrimonio homosexual. El matrimonio siempre ha sido unión de hombre o mujer. Claro, si usted me vacía el término de contenido, y con el Estado pasa lo mismo. El Estado es una concepción, de hecho, el Estado nace entre la primera y la segunda revolución, entre la luterana y la Revolución Francesa. El Estado es un invento revolucionario para sustituir las jerarquías naturales, que es el rey, pero curado con una división. En la cristiandad, el rey, que era soberano, tenía muchísimo menos poder de lo que pueda tener ahora el Estado menos poderoso que haya. Cualquier Estado hoy en día tiene un poder sobre el ciudadano en cuanto a la vía impositiva, o sea, el tema de cobrar impuestos, el tema de regular por ley la vida personal, la vida familiar, la vida económica. Entonces, es verdad que la propia Iglesia muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver, que si uno no estudia en detalle, y esto el doctor Plinio Corrado de Oliveira insiste muchísimo en ello, vamos a ver, cuando uno observa la historia de estos últimos 5 siglos, da la sensación de una derrota constante de la Iglesia. Entonces la Iglesia llega un momento en el siglo XIX y ya más descaradamente en el siglo XX que parece que pierde la energía, pierde la convicción en el depósito auténtico que tiene ahí de la fe. Y entonces empieza a admitir como fórmulas de Estado, oiga, que es que el Estado es un ente abstracto que es perverso por sí mismo. Una cosa es la nación, es decir, uno nace en una tierra, bien, en esa tierra, bueno, pues adopta las tradiciones de sus ancestros, la lengua, la cultura, tiene una relación con todo su entorno natural, de dependencia de unos a otros, de colaboración, bien,
y de manera natural se van estableciendo unas jerarquías por los municipios, las regiones, el rey. Claro, desde el momento en que el Estado se convierte en algo que te da igual quién lo lleve, el Estado es un ente autónomo que existe y que, sobre todo, para los que defienden la figura del Estado, el Estado tiene legitimidad para, sin límite ninguno, establecer y regular todo lo que quiera. Claro, eso es saltarse la soberanía de Dios, entre otras cosas. Y claro, Bodino, todos estos autores, Maquiavelo, todos esos pertenecen a la Revolución. Es que hay cosas, por ejemplo, el Renacimiento. El Renacimiento español es verdad que es algo diferente, pero el Renacimiento, que todos en general pues tenemos una buena concepción del Renacimiento. Sin embargo, el Renacimiento es el principio de la Revolución. Y en esto que hablamos de las tendencias, bien, se pasa de un arte donde todos son, no solamente había representaciones religiosas, pero donde se traslucía claramente el carácter católico de aquella civilización, de aquella cristiandad, el Renacimiento empieza a recuperar mitos griegos y latinos, empieza a representar al hombre y a la mujer de manera sensual, con vivos colores. Claro, ahí es donde empieza, entre comillas, a surgir la falsa reforma de Lutero. Bien, a través precisamente de ir rebajando, de ir modificando el arte, las conciencias. En España es verdad que el Renacimiento fue muy peculiar porque precisamente, ¿por qué España fue el último defensor de la cristiandad? La cristiandad, bien, acaba cuando acaban las guerras protestantes, acaba completamente la cristiandad porque se sustituye por otro sistema político, que es el de cuius regius, según tu rey será tu religión. Bien, eso acaba con la cristiandad en España, la cristiandad sigue existiendo hasta 1833. ¿Y por qué? Porque a nosotros no nos afectaron las tendencias del Renacimiento, las tendencias de la Ilustración. Por una cosa clara, como España era frontera con el Islam, España mantuvo la austeridad, España mantuvo el espíritu de combate, España mantuvo la concepción de reconquista, de defensa de la fe. Entonces, mientras el resto de Europa empezaron esas tendencias poco a poco, ir cambiando las mentalidades, los corazones, los espíritus, España la mantuvo. De tal manera que cuando estalla el gran fogonazo y el bosque seco prende un tercio de Europa, acaba en manos del protestantismo. Bien, eso prende como el fuego, pero en España, ¿por qué no llega el fuego? Pues no llega el fuego porque nosotros habíamos mantenido unas tendencias sanas. Y eso es otro elemento importante que hay que destacar. Vamos a ver, la cristiandad se construye a través de la piedad de los monjes, de los religiosos, y de la fuerza, de los caballeros, del espíritu militar que va conquistando, que va ocupando terrenos, que va dándole un perfil combativo a la cristiandad. ¿Qué es lo que hace la Revolución? La Revolución, y esto está hoy plenamente al orden del día, la Revolución no quiere que los hombres tengan espíritu viril, no quieren que los hombres tengan fuerza y coraje y energía para cambiar lo que haya que cambiar en su entorno, para enfrentarse con el mal. Por eso la Revolución no le gusta lo que suena militar, no le gusta lo que suena guerrero, por eso ha difundido el pacifismo y por eso, vamos a ver, y es un tema muy delicado, simplemente cito muy por encima porque eso sí que puedo dar una conferencia, pero muy larga, con el tema de la violencia de género. Una cosa es que, lógicamente, debe estar prohibido y debe castigarse que un hombre practique la violencia sobre su mujer y la pegue y todo lo que queramos, pero ¿qué hacen a través de la violencia de género? Nos cogen unos casos determinados y vienen a decir, no, es que el hombre es por naturaleza violento. Y entonces nos dicen, no, hay que crear espacios seguros para las mujeres porque todo hombre es violador, porque todo hombre es violento. No, es que el hombre, uno, tiene una violencia que debe encauzar debidamente y es en luchar contra el mal, no contra su mujer. Pero han intentado transformar todos esos rasgos que hicieron la cristiandad, todos esos rasgos viriles. O sea, imaginémonos los mártires, con independencia de la gracia de Dios que tienen en esas circunstancias para sufrir el martirio. Voy a citar un ejemplo, el ejemplo de estos legionarios que murieron en el siglo, ya no me acuerdo si fue en el siglo IV, en el siglo V. Bueno, había una legión romana que el emperador dice que todos los que manifiesten su ser cristianos, bueno, pues que deben ser exterminados. Y entonces ahí, creo que son 40, son mártires, no me acuerdo del nombre, los mártires de Somón, bueno, un sitio en Turquía.
Son 40 legionarios quienes dicen ser cristianos. Bueno, entonces, ¿qué hace el prefecto? El prefecto los manda a las prisiones, allí entre tormentos, ninguno cede, y entonces al final los castiga de la siguiente manera. Dice, bueno, los voy a lanzar a un lago de agua fría, de agua helada, bien, completamente desnudos, y cualquiera que levante la mano, le sacamos de esas aguas heladas, y al lado se habían preparado unas aguas cálidas. Bien, y entonces el jefe de la legión pues solamente pedía a Dios, Dios, 40 hemos descendido al lago, que 40 ascendamos contigo al cielo. Bien, y se mantuvieron 3 días desnudos, con un ambiente gélido, sin comer, sin beber, en esa tortura. Bien, lógicamente tenían la gracia de Dios, pero también tenían un valor natural, porque la gracia no suple la naturaleza la presupone. Bien, hasta el punto que hay uno que los traiciona, hay uno que tiene pecado de debilidad, levanta el brazo y lo retira al prefecto y lo manda a un lago de aguas calientes, ¿no? Bueno, pero da la curiosidad que uno de los que estaba cuidando ese lago, se convierte en ese momento al cristianismo, se quita la armadura y se mete en el lago, y en efecto al final Dios, que mandó 40 al lago, subió 40 al cielo. Bien, ¿pero por qué? Porque tenían ese espíritu viril. Bien, igual que la mujer tenía el espíritu de la mujer fuerte, no de la mujer sentimental. La revolución por las tendencias ha conseguido una cosa, que es introducir el sentimentalismo. Y entonces nos ponen dibujos animados con que los animales hablan y tienen sentimiento. Claro, los niños pues ya no quieren comer carne. Ya, claro, ¿quién va a sacrificar un animal pues para hacer carne? Nos han ido metiendo el amor sentimental. No, el amor, sí, claro que tiene una parte de sentimiento, pero tiene una parte de obligación. A mí, que cuando en los matrimonios pasa, no es que se acabó el amor y se separan. Mire usted, cuando Dios nos dio la orden, vamos a decirlo así, en tono militar, de amaros unos a otros, es que el amar tendrá algo de voluntario. No solamente de que es un angelito que te lanza una flecha, porque si no, no nos podría obligar a algo en lo que no concurra nuestra voluntad. Bien, y es que amar es un esfuerzo, y se puede amar esforzándose en amar, y se puede perdonar esforzándonos en perdonar. Entonces, todo ese sentimentalismo, bien, nos lo han ido arrebatando. Hoy en día, una manera muy clara de luchar contra la revolución es enseñar a nuestros hijos, bueno, pues el ejemplo de los que murieron, o sea, con honor y con gloria, de los cantidad de militares, de héroes, de conquistadores que hicieron hazañas que ningún otro pueblo se atrevió siquiera a soñar. Los españoles realizaron hazañas, hay aventuras para contar. Hoy en día esto no se cuenta a los niños, no se les cuenta. Estos son los ejemplos que debéis seguir, estos santos y estos héroes. Si seguís estos ejemplos, España o el mundo cambiará. Si no seguís estos ejemplos, no cambiará. Y claro, se nos ha manipulado la historia. Por eso no se quiere que se hable de la cruzada, no se pueden realizar homenajes. Vamos a ver, es que en la cruzada hubo actos heroicos como el del Alcázar, que por mucho que pretendan borrarlos con la ley de memoria histórica, están ahí. Y la revolución que quiere, esa España, en concreto en España, España fue católica y tiene un claro perfil católico. Y entonces todos esos hechos históricos que tienen su fundamento en la fe, todos esos hechos heroicos, pretenden borrarlos para que los españoles no recuerden que hay una fe allí que ha movido montañas, que hay una fe que cuando ya se había acabado la posibilidad, la cristiandad ya estaba en ruinas, o estaba a punto de estar en ruinas y ya no había pueblos que evangelizar, pues España dijo, no, es que nosotros no nos conformamos con esto. Y descubrieron un mundo nuevo porque necesitaban evangelizar gente, porque necesitaban llevar almas al cielo, que esa es la labor del contrarrevolucionario. Salvarse a sí mismo, pero procurar la salvación del al lado. Entonces, no sé si me he extendido demasiado en la... Pero si hay más preguntas... Has hablado de los fueros, de los pueblos, ¿no? Esto no podría ser como una discriminación o una... No se oye. Digo que el hecho de los fueros de distintas regiones, ¿no? O de distintos Sí. pueblos, no podría suponer una discriminación de otros. Claro, vamos a ver, la cristiandad era una sociedad, sinceramente, muy compartimentada. Por ejemplo, el Estado hoy en día tiene más poder de lo que tenían entonces los reyes. ¿Pero por qué? Porque el poder estaba muy dividido. Estaban los reyes, estaban los nobles, y después, por ejemplo, en las ciudades o los pueblos tenían unos derechos inalienables, que no podía venir el rey siquiera a arrebatárselo. Eso era el fuero. Y el fuero no era injusto. ¿Por qué?
El fuero es injusto si alguna región, un pueblo tuviera fuero y los demás no. Es que todos los pueblos tenían fueros. Es que todas las regiones tenían fueros. ¿Y el fuero a qué corresponde? Pues el fuero, aunque parezca mentira, corresponde también a una previsión divina. Vamos a ver, Santo Tomás de Aquino se presenta la siguiente cuestión. Vamos a ver, Dios ha creado multitud de cosas, porque si Dios es omnipotente, podía haber creado una sola cosa, una sola realidad, por así decirlo. Vamos a rebajar mucho el pensamiento de Santo Tomás de Aquino para que se entienda, pero podía haber creado una sola cosa, una sola realidad que le rindiera honor, tal. Decidió crear una pluralidad, creó todos los planetas, creó en la Tierra multitud de especies animales, vegetales, hombres y hombres y hombres, seres humanos. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene muchísimas facetas y precisamente esa pluralidad refleja mejor la inmensidad de Dios. La pluralidad, cada uno de nosotros somos diferentes. Bien, pues igual que cada uno de nosotros somos diferentes, cada población, cada región es diferente, tiene unas cosas específicas. Y el fuero lo que regula son esas cosas específicas. Bien, y simplemente les da la posibilidad de seguir manteniendo esa especificidad. Bien, que es ni más ni menos que el principio de subsidiariedad, que esto lo enseñaba la Iglesia. ¿Quién debe gobernar a los hijos? El padre de familia. Cada familia, el padre de familia es quien gobierna a los hijos. Bien, en un municipio, ¿por qué tienen que venir de fuera a decirte lo que tú debes hacer? Entonces es un principio que desde el momento en que se concibe que todos tienen leyes, pero claro, ¿qué hace precisamente la revolución? La revolución busca el igualitarismo y por eso acaba con los fueros. Bien, con los fueros no solamente en España, es que los fueros no es propio español, es que en la Edad Media existían fueros en todos lados, que los españoles quizá eran más desarrollados, pero lo que intenta es eso, es acabar con todas las diferencias, crear algo completamente, supuestamente igual, que es más fácil gobernable, porque es más difícil gobernar cuando hay diferencia, pero claro, es que el hombre, cada cual tenemos Dios nos ha dado a cada uno un plan. Bien, pues también a las regiones, también a los pueblos. No tiene el mismo, por ejemplo, España, en la teología de la historia, no tiene la misma posición que Francia. Francia es la hija primogénita de la Iglesia, sí, pero España fue la elegida para ser el martillo de Trento, es decir, para cuando el protestantismo arrebataba pueblos y pueblos, ¿sabes?, por la herejía a la Iglesia, pues España fue la elegida para darle, por cada pueblo que la herejía la arrebataba, darle 10. En América, nosotros por cada alma que se llevaba Lutero, o los suyos o los protestantes, nosotros traíamos a 10 de los territorios que estábamos colonizando. Italia tiene su sentido en la historia, en la teología de la historia, y esas diferencias hay que respetarlas. Dios no quiere la uniformidad, si no nos hubiera creado como robots, y no lo ha hecho así. Pues, bien, vamos a terminar ya la conferencia y quería anunciarles que dar las gracias a Javier por todo lo que os ha dicho y decirles que, siguiendo un poco las actividades de apostolado concretas de las que hablaba sobre Antonio Mollelazo, desde Jóvenes por España vamos a lanzar una campaña provida que no va a dejar indiferente a nadie y tendrá lugar el día 28 de diciembre y será poner una serie de pancartas en el metro. Ya está pagado, Oriol lo ha adelantado, han costado 2.420 euros, por lo que les pedimos en nombre de la asociación si pueden ayudarnos con un donativo a la salida, donde habrá unos chicos con bolsas para poder sufragar los gastos de esta campaña. Dentro de poco anunciaremos la próxima conferencia y nada, gracias de nuevo Javier y muchas gracias a todos por venir.